La más bella y poderosa del reino oscuro ha caído en el mundo humano con la forma de una pequeña loli kawaii. La gran Yaji no será derrotada, o al menos eso intentará en esta historia donde hay un montón de chicas lindas, una buena dosis de bipolaridad y una loca aventura para restaurar su hogar. Empecemos. En un viejo apartamento aburrido, súper pequeño y sin baño, allí está Yaji, quejándose de su odioso estilo de vida, cuando en realidad fue alguna vez la mano derecha del rey demonio y segunda más poderosa del mundo oscuro. Gozaba de una gran autoridad, poder y belleza, una vida magnífica, hasta que una Magical Girl rosa atacó, logrando destruir el cristal de maná que rige los poderes mágicos, y acabando a su vez con el reino demoníaco. Fue así como Yaji terminó en la tierra convertida en una pequeña niña, con la increíble convicción de reunir cristales de maná para poder restaurar su reino. Pero esto será difícil cuando a duras penas y puede sobrevivir con lo más básico en el mundo humano, pues en su cuerpo chibi es extremadamente torpe y debe racionarse mucho las porciones diarias de comida. Sin embargo, con los pocos poderes que le quedan, es capaz de retomar su forma adulta por un tiempo, lo que le permite trabajar en un bar por las tardes. Ahora tiene que soportar los apodos simpáticos que le pone su jefe, cuando antes era uno de los seres más temidos de su hogar. Aparte de eso, se ve obligada a soportar la humillación de sonreír para los clientes todo el tiempo. Para colmo, su poder mágico se agotó antes de salir del trabajo, revelando su apariencia chibi ante la gerente. Entonces decidió revelarle la verdad de su terrorífico origen, admitiendo ser una villana proveniente del reino demoníaco y capaz de crear una catástrofe. Pero contrario a lo que se esperaba, la gerente solamente se enterneció por su adorable apariencia y su triste historia. La gerente sabe lo mucho que se ha tenido que esforzar para adaptarse a este nuevo mundo, así que abraza a Yaji y le ofrece su apoyo incondicional. La pequeña no puede evitar conmoverse y menos cuando recibe el sobre con su sueldo, más un bono por su buen trabajo en el último mes. Vuelve a casa luchando contra los sentimientos afectivos que la está obligando a sentir la gerente. Y de repente aparece otro de sus grandes retos, la casera cobrando la renta por la posilga de apartamento donde vive. Así es como intenta por todos medios escapar de la casera para evitar pagarle, hasta que las enfrenta la gerente, que es la hermana mayor de la casera, y las obliga a hacer las paces y saldar sus cuentas al menos por este mes. Luego Yaji nota que perdió el único cristal de maná que le queda y le permite transformarse, pero lo encuentra rápidamente en posesión de la gerente, la cual la regaña por extraviar un objeto tan valioso. Yaji casi le da las gracias y regresa a casa feliz, hasta que recuerda que no ha avanzado en nada por la recuperación del reino mágico. En el otro mundo, Yaji vivía en el castillo demoníaco donde todos la adoraban y le brindaban todas las atenciones con el mayor de los cuidados. Nada comparado con la realidad actual, donde debe soportar los infernales calores del verano. Por eso está muy decidida a encontrar un cristal de maná para poder cambiar ese estilo de vida. Usando su cristal propio como rastreador, cree detectar la ubicación de otro en una joyería, y una cliente sale de la tienda y reconoce a Yaji. Resulta ser Drug, una de sus sirvientes más fieles que la idolatraban, al nivel de aceptar sus maltratos con gustoso masoquismo. A Drug le llega a extrañar la forma chibi de su ama, pues para ella ha sido fácil recolectar cristales. Asume que Yaji mantuvo esa forma para darle lástima a los humanos y así lograr que se compadecieran de ella. Entonces decidieron ir a una cafetería con un menú carísimo. El bolsillo de la diablilla no podía permitirle pedir algo más que simple agua. En cambio, Drug pidió un postre que se veía exquisito. La sirvienta le ofreció una probada, pero recordó una ocasión en que Yaji le tiró la comida encima porque ella ya la había tocado, así que sus malas acciones le rebotaron cruelmente. Más tarde, Yaji tuvo que mentir, alegando que no podía mostrarle todavía su base de operaciones. Lo hizo para impedir que descubriera el cuchitril donde estaba alojándose. Al día siguiente, la búsqueda de cristales condujo a la pequeña a un edificio impresionante. Casualmente, Drug vivía allí mismo. Adentro, la chibi no pudo evitar recordar las comodidades de su castillo, molestando a la pequeña por ser tan presumida. Para apaciguar su enojo, Yaji la reprendió por beneficiarse tanto de los artefactos humanos cuando debería añorar al reino demoníaco. Y así aprovechó la aflicción de la sirvienta para robar los cristales guardados en una repisa, activando el sistema de seguridad que la dejó encerrada en una jaula. Drug es incapaz de pensar mal de su ama y se conmueve hasta las lágrimas, porque su señora se sacrificó para demostrar lo defectuoso que era el sistema de seguridad en su hogar. Yaji quedó enojada y emprendió un viaje por el bosque para buscar sus propios cristales. Un cuervo robó su colgante, perdió toda su comida y cayó por un acantilado y comenzó a llover. A pesar de todo lo malo, quiso rescatar a un pichón devolviéndolo a su nido, y allí se encontró con su colgante y un enorme cristal de maná. Al final, resultó estar en el borde del bosque, cerca de su apartamento, y la casera la ayudó a regresar estando herida, aunque igual no le quiere pagar la renta por el favor. Ahora Yaji mantiene su forma original con el enorme cristal de maná colgado del cuello. Alardea ante la gerente
de que en realidad la va a reprender porque el objeto estorba y es peligroso, pero la convence alegando que ahora puede trabajar más horas. Yahi parece sufrir algún tipo de bipolaridad. Primero trabaja feliz hasta tarde, luego se enoja porque debería estar restaurando su reino. Finalmente la gerente le agradece la ayuda y la demonia se vuelve a contentar por el elogio. Su jefa, con cara de mosquita muerta, la manipula para poder emplear el cristal en las tareas domésticas más difíciles, como el fregadero atascado o el extractor aceitoso. El cristal terminó perdiendo todo su poder y Yahi volvió a su lamentable forma chibi. Buscando a alguien que la entendiera, convocó a Druk, que estaba complacida de ver a su gran ama. Yahi exhibió a propósito su objeto ante su admiradora número 1. Comenzó entonces a relatar cómo lo obtuvo, alterando algunos detalles para omitir su patética experiencia. Y fue la misma Druk quien añadió detalles épicos a la aventura de cazar a una bestia y matar a sus polluelos, cuando en realidad Yahi salvó a los pichones. Con las asombrosas hazañas de la mujer más poderosa que conoce, Druk lamentó no estar presente para deleitar su mirada, pero se sintió satisfecha de confirmar que, aunque hubiera cambiado su apariencia, la gran Yahi continuaba siendo cruel y despiadada. La demonia no podía desmentirla contando lo patética e inútil que realmente es en este mundo, y menos cuando Druk le muestra el camión lleno de cristales que recolectó el último mes. A Yahi solo le quedó lamentarse desesperada. Después de eso, se le ocurrió una de las últimas cosas que podía tolerar. Se encontró a Druk en la entrada del restaurante. Para amortiguar la situación, fingió ser la dueña y le pidió el paso diciendo que estaba cerrando. Entonces apareció la gerente contradiciendo todo lo que Yahi decía. Las emociones de Druk se alteraban a cada momento, emanando un aura demoníaca al ver a una humana llamando a su ama por un apodo cariñoso y dándole órdenes. Pero Yahi siempre encontraba la forma de darle la vuelta a la situación y excusarse diciendo que así pidió ser tratada por apariencias y que el restaurante era un medio que utilizaba para recolectar información de los cristales. Druk entendió que Yahi no solo quería restaurar el reino demoníaco, sino también conquistar el mundo humano. La sirvienta tuvo que conformarse con recibir la atención de su ama y degustó deleitada cada una de las comidas que le trajo. Finalmente, Yahi la envió feliz a casa, aunque ahora tenía que pagar la cuenta que equivalía a su salario de 3 días. En el reino demoníaco, una de las élites consideraba que solo la más fuerte tenía derecho a sentarse en el trono, y que esa persona no era Yahi. Ahora, en el mundo humano, Suarba, quien consideraba que era la verdadera más fuerte, estaba buscando a su enemiga jurada para vencerla y tener el derecho de controlar el reino oscuro. Antes de que su reino cayera, retó a Yahi muchas veces, y en cada una de ellas perdió. Aún así, cree que es más poderosa e inteligente, solo que debe demostrarlo. Aunque muestra mucha confianza en sí misma, cuando por fin encuentra a Yahi, casi moja sus pantalones y se esconde. Saca una poción que le permitirá multiplicar sus poderes para luchar contra Yahi y tardó 3 meses en crearla. Pero cuando la poderosa demonio se retira, Suarba se altera y rompe el frasco con la poción. Su último recurso sería lamer la sustancia derramada en el suelo. Está casi decidida a hacerlo, hasta que un perro se le adelanta, consumiéndola y transformándose en un perro gigante en medio de la calle. Las noticias reportaron que un perro gigante atacó a una chica vestida de cosplay. El siguiente plan de Suarba es comer un caramelo que la cambia de formas para tomar la apariencia de Yahi. Al tomar la forma de su archirrival, se encontró con la casera que la obligó a pagar la renta. Después llegó al restaurante, donde también tuvo que trabajar muy duro. Pero finalmente la gerente la elogió por su buen trabajo y le regaló comida. Suarba quedó encantada con la gerente, pero cayó en cuenta de que Yahi debió descubrir que estaba tomando su forma para enviarle a esas mujeres temibles, cuando en realidad Yahi faltó al trabajo por quedarse dormida. Volviendo a la patética de Yahi, esta se quedó sin dinero para subsistir la siguiente semana, y todo porque antes derrochó mucho en la búsqueda de los cristales. Entonces salió al mercado a invertir los últimos 360 yenes que le quedaban, pero no se pudo resistir a las delicias y terminó gastándolo todo en comida. La gerente notó que Yahi la estaba pasando muy mal y le adelantó su paga de la semana para resolver el asunto de una vez. Esto conmovió a la demonia, que por fin abrazó gustosa a su querida jefa. Más adelante, gracias al excelente servicio que le ofrece Yahi a los clientes, la gerente decide promoverla a líder de los empleados, aunque por ahora es la única empleada. Yahi solo puede entender que es un puesto importante, que le recuerda a sus mejores tiempos en el reino demoníaco. De camino a casa, un policía la detiene porque denunciaron que había una persona que lucía un atuendo extraño, y ella llevaba una ropa sumamente peculiar. Yahi ya ha sido detenida varias
varias veces por meterse en lugares indebidos buscando cristales, así que huye para evitar ser llevada nuevamente a la comisaría. Su escape fracasó y en la estación llamaron para decir que en realidad la persona que buscan es rubia y viste como una Magical Girl. El pavor nace en Yahi al imaginar que puede ser la misma que destruyó su reino, así que alertó a los oficiales del peligro y los acompañó a interceptar a la sospechosa. Pero resultó ser una Magical Girl masculina, la cual era fornida, con bigote y muy peluda. Otra vez en su forma chibi, Yahi no podía salir del shock por lo que había visto. Lo peor es que por su culpa la gerente y la casera tuvieron que pagar una fianza para sacarla de la comisaría. Al otro día, un resfriado atacó a la poderosa demonia que antes era inmune a las enfermedades, y esto terminó por deprimirla mucho. Si Druk lo supiera, dejaría de respetarla. La casera y la gerente la cuidan y le traen la medicina. Al dejarla sola para que descanse, aparece la Magical Girl buscando el cristal de maná que está en el apartamento, sin reconocer que la niña enfrente de ella en realidad es la gran Yahi que derrotó anteriormente. La casera la descubre tratando de robar el cristal y llama a la policía. Ella dice ser una Magical Girl que lucha por la justicia y que protege a los humanos de los cristales de maná que traen mala suerte, pero eso no evita que sea arrestada. La casera consuela a Yahi y la acuesta para descubrir que incluso dormida luce malvada. Ahora Yahi es recelosa, sabe que en cualquier momento puede aparecer la Magical Girl a robar su cristal. Aunque alega no tener miedo, se esconde cuando alguien menciona a una Magical Girl. Por estar escapándose de todos los que mencionan una, se le perdió el colgante con su cristal de maná, y como siempre lo recogió la gerente, que demuestra estar pendiente de Yahi. Es ahí donde aprovecha para decirle que tenga cuidado y pida ayuda cuando lo necesite. Así que Yahi vuelve a conmoverse. Antes era fuerte y temida, y ahora resulta que es atendida y cuidada por una débil humana que la ayuda desinteresadamente. Así que decide seguir su camino, aunque le advierten que se bañe porque se metió en un contenedor de basura. Más adelante hay una estudiante con un cristal. Luchar con una humana debe ser sencillo, por lo que le exige que se lo entregue de inmediato. La chica reconoce a Yahi y muestra su verdadera identidad, transformándose en la Magical Girl rubia. Se acerca para quitarle el cristal a la pequeña, pero cae por una alcantarilla destapada. Cuando sube, desde el edificio cae un florero que se estrella contra su cabeza, confirmando así que se trata de una humana sufriendo los efectos de la mala suerte, los cuales atraen los cristales al ser portados por humanos. La chica dice que está entrenada para combatir esos efectos secundarios. Cuando ella recibe mala suerte, otro más es liberado. A la rubia parece faltarle un tornillo al excitarse con su mala suerte, que sigue atacándola, pues siguen cayendo objetos del edificio, hasta dejarla aplastada contra el pavimento. Para poder salir de la montaña de electrodomésticos, se transformó en Magical Girl. Alegó ser la mejor que conoce la mala suerte de los cristales, y se llevó corriendo el que le pertenecía a Yahi, quien con su cuerpo adulto se dedicó a embriagarse por la pena. Incluso invitó a la casera un trago para quejarse con ella de cómo todos sus esfuerzos han fracasado, a pesar de trabajar tanto, siendo que en el reino demoníaco no tenía que hacer nada. Ahora hace los quehaceres y saca el tiempo para recolectar gemas. Sorprendentemente, la casera, ya ebria, dijo que la admiraba porque trabajaba mucho, y la llenó de elogios que emocionaron a Yahi. Ambas pasaron una loca noche festejando como si fueran las mejores amigas. Obviamente la gerente no perdió la oportunidad de registrar todo en su teléfono. A la mañana siguiente despertaron tendidas en el suelo en una posición sospechosa. Yahi no podía creer los videos que tenía de sí misma siendo simpática con su enemiga. Desde entonces decidió no beber de esa forma. La aventura de Yahi-sama en el mundo humano continúa, y esta vez prueba la experiencia de hacer ejercicios con la gerente. Aunque su apariencia chibi no le ayudó con eso, le cuesta hacer la mínima fuerza, su condición física es cero. Ni siquiera puede coordinar bien su cuerpo y se tropieza y cae. Así que finalmente se rinde abatida. La gerente la anima a seguir intentándolo, pues para ella también fue difícil al principio. Así es como ambas ponen todo su empeño y van mejorando poco a poco en sus diferentes rutinas de ejercicio, hasta que por fin pueden sentirse satisfechas. El entusiasmo no duró mucho porque la gerente bajó los kilos que quería y no quiso hacer más ejercicio. Yahi volvió a su departamento decepcionada por malgastar energía y mana. A las 2 de la madrugada se despertó furiosa por el ruido en la habitación de al lado. Aunque le reclamó varias veces al vecino de la pared continua, el otro no hizo otra cosa que tocar varios instrumentos musicales, hasta que la misma chibi le respondió golpeando una olla, dejando a la pequeña totalmente trasnochada. La competencia de ruido continuó como todo un concierto que duró hasta el amanecer. Al quejarse, la casera dijo que ese cuarto en realidad no tiene huésped. El evento misterioso quedó así, y la demonia se dedicó a buscar cristales en el parque. Un niño tenía una roca que podía ser uno. Para excitar
exigirle que se lo entregara tomó su forma original, pero el pequeño se espantó al ver una pervertida exhibicionista, y la roca del niño no era un cristal, así que siguió buscando hasta que una niña llamada Kokoro le ofreció ayuda para buscar lo que se le perdió. Yaji, con su mentalidad de demonio, solamente pensó que se podía aprovechar de ella. Al hacerse tarde, Kokoro sugirió pedir ayuda a la policía, pero ya está claro que Yaji los odia. Se va corriendo, pero tropieza lastimando su rodilla. Kokoro decide colocarle una bendita y hacen su última búsqueda junto al río. La niña descubre un trébol de 4 hojas y se lo obsequia a Yaji para la buena suerte. Este mundo no deja de conmover a la chibi demonia, calmando un poco su afligido corazón. La gran Yaji ya ni siquiera puede tomar un baño cómoda. La chofer de truck acude a buscarla a bordo de la limusina, donde tiene preparado para ella todo un banquete. La demonia goza de los lujos que ofrece el costoso vehículo, deseando poder vivir allí dentro, hasta que llegan a su destino y es expulsada del auto. Druk quiere mostrarle su empresa y solicitar su apoyo en una tarea que solo puede hacer ella, pues bien es conocida como la segunda más poderosa del Reino Oscuro. Una gestión que consta de ayudar a otras compañías a mejorar sus negocios. La sirvienta le explica que su empresa se dedica a la asesoría de gestión, o sea que se aprovechan de la codicia humana para quitarles dinero. El favor que necesita Druk es que la gran Yaji les dé un discurso motivacional a todos los empleados, alardeando de su gran poder y dominio sobre las demás criaturas. Sin embargo, cuando Yaji tiene el chance de lucirse frente a su público, la desquiciada de su sirvienta no hace otra cosa más que interrumpirla, robándole las palabras, diciendo ella lo que se supone que iba a decir la demonia. Al final, la chibi no pudo soltar ni una oración, pero todos los presentes ovacionaron el discurso. La pequeña quería matar a su sirvienta por robarle su momento de brillar. Druk la invitó a una fiesta y la gerente le dio consejos para arreglarse. La chica, que solo se bañaba cada 3 días en una tina de metal, fue invitada a pasarse por los baños públicos, así que aprovechó su habilidad de hacerse pequeña para pagar la tarifa infantil. No imaginó que el baño sería tan espléndido. La gerente talló su espalda, el champú olía muy bien y el agua estaba divinamente tibia. No podía creer que se estuviera perdiendo de tan deleitante tiempo. Lo mejor de todo fue que la fiesta que preparó Druk consistía en una recreación exacta de su vida en el reino demoníaco. E incluso preparó platillos típicos de allá e hizo muñecos de otros sirvientes para traer recuerdos. Yaji estaba demasiado feliz. Ahora faltaba complacer el masoquismo de su sirvienta, así que le tiró la comida en la cara, la trató mal y la utilizó como un asiento humano. Todo igual que los viejos tiempos. Yaji regresó a su modesto hogar más triste que feliz. La razón es que extrañaba demasiado su lugar de origen. Entre mares de lágrimas juró que reuniría los cristales para restaurarlo, así como vencer a la Magical Girl y volver todo a como estaba antes. Volvemos a ver a Suarba, que ha fracasado en todos sus planes para derrotar a Yaji en el mundo. Para refrescarse fue a los baños públicos. Su sesión de relajación se vio interrumpida cuando encontró a Yaji adentro. Temiendo ser atacada por la poderosa demonia, prefirió mantener la distancia, pero cuando se percató ya tenía a su rival en el asiento de al lado. Para colmo, estaba utilizando el champú que le salió carísimo, creyendo que era un artículo gratis dentro del baño público. Esto le recordó que en su reino Yaji también la molestaba constantemente, así que finalmente decide enfrentarla, pero resbaló con el jabón. Su caída fue suavemente amortiguada por 2 enormes protuberancias que tiene la gerente en su pecho, lo cual la dejó embobada de placer. Esta dicha fue suficiente para olvidar su enojo y disfrutar el resto del tiempo en el baño. Una emocionada Yaji fue al supermercado con todo su salario con el fin de adquirir unas armas que le permitirán derrotar a la Magical Girl, pero está claro que la capacidad de administrar correctamente su dinero no ha mejorado en nada, pues compró artículos innecesarios que estaban en promoción y las armas que encontró eran solo juguetes. El siguiente plan infalible consistió en colocar una trampa pegajosa en la entrada. Entonces pensó que podía entrar por la ventana, de forma que la Magical Girl quedará atrapada cuando entrara. Y allí también puso el pegamento. Estando todo montado, solo quedaba esperar que viniera. Tardó horas en recordar que no podía saber si ese día vendría la Magical Girl, pero ya era tarde. Estaba encerrada en su propio apartamento rodeada de trampas, y quien llegó realmente fue la casera, que pegó sus pies al pegamento. Yaji le protegió la cabeza antes de ser golpeada por la tina y quedó inconsciente un momento. Confesó que aún temía la llegada de la Magical Girl. Sin que supiera, la casera reforzó la seguridad de los apartamentos para protegerla. Volviendo con Suarba, la chica que se encontró a la chibi Yaji en un parque, la chica no creía que fuera ella por su pequeña apariencia. La ayudó a luchar contra unos pájaros y la elogió por ser tan fuerte, ante lo cual la chibi demonia pudo animarla, así que le pidió consejo a la niña para luchar contra un enemigo que quiere derrotar. Más tarde, Suarba sacó la voluntad para atacar a Yaji en
su trabajo, pero perdió todo su valor tan pronto como abrió la puerta, pues otra vez fue derrotada sin ni siquiera haber iniciado una batalla. La Magical Girl salvó a Kokoro de ser atropellada por un camión y le contó encantada cómo conoció a una verdadera Magical Girl. La niña iba de camino a reunirse con Yahi en el parque. Yahi estaba celosa de la idolatría de su amiga, así que le enseñó su verdadera forma para que también la elogiara a ella. También tuvo que demostrar su fuerza y sus habilidades mágicas, aunque cada uno le costó un montón de esfuerzo. Por eso no pudo trabajar ese día. En otra ocasión, la bipolaridad de Yahi volvió a relucir. Cumplía de forma excelente su trabajo en atención al cliente. Luego recordaba lo humillante que era darles un trato carismático a los humanos. Ni siquiera los elogios de la gerente le contentaron esta vez. Pero cuando uno de los clientes se despidió, volvió a poner su mejor cara de servicio. Ya no podía soportar esta situación. Era como si estuvieran manipulando su cuerpo para actuar de esa forma. La gerente la consoló cuando se echó a llorar en su rincón e intentó elogiarla otra vez. Pero Yahi ya conocía sus tácticas de manipulación para hacerla trabajar y se fue amenazando con renunciar, ante lo que la gerente solo le deseó la buena suerte. Su nueva misión fue seguir a Magical Girl para intentar absorber el poder de los cristales. Como la mala suerte la perseguía, a cada rato sufría un accidente. En algún momento de debilidad, Yahi podría aprovecharse de ella. Era lamentable ver todas las desgracias que le ocurrían en el camino. A pesar de eso, la chica permanecía imperturbable. En la escuela, un accidente la mandó a la enfermería. Yahi encontró su oportunidad y atacó, pero la chica estaba bien. Una vez más confirmó lo desquiciada que estaba su mente, la cual se excitaba con la mala suerte. Sin embargo, le gustaba saber que su desgracia significaba que había liberado a otra persona de las penas. Yahi ya no podía creer cómo una humana estaba dispuesta a sacrificarse de esa forma. Aún así, sabía que su deber es recuperar los cristales, porque la Magical Girl dijo que los va a destruir, así que necesitará esforzarse más en su misión para cumplir sus sueños y volver a su hogar. Yahi se ha copiado una brillante idea de la gerente: cultivar vegetales para ahorrar dinero en comida. Por supuesto que sus habilidades de agricultura eran nefastas. Luego de ahogar a la semilla en agua, la regañaba por no brotar. Viendo que la gerente les daba amor y hablaba con sus plantas, Yahi le puso nombre a la suya y le exigió que la adorara, pues esa era la única forma de amor que ella conoció en su reino. También la sacó a pasear como si fuera un bebé. Por fin tuvo éxito y salió el primer brote, pero pronto la planta se mostró enferma. La pequeña demonia entró en pánico, comprando todos los pesticidas y brindando una excesiva cantidad de cuidados a su brotecito. Cuando recuperó la vitalidad, la niña lo celebró en grande. Siguió cuidando su planta e incluso dormían juntas. Por fin echó frutos. Yahi no podría ser más feliz. Comería por primera vez de su propia cosecha. Esperaba probar un rico y dulce sabor a tomate. Lo que obtuvo fue quemarse la boca con los chiles extra picantes, lamentando todo el esfuerzo y amor y tiempo perdidos. Un día aparece repentinamente la casera diciendo que va a vivir con ella. Yahi se altera y la corre. La casera le dice que no le va a cobrar alquiler y acepta, pero no la deja dormir bien por las noches y es demasiado desordenada. La vuelve a correr y la casera ofrece ahora hacer los quehaceres. Yahi sale a continuar sus propios asuntos y es recogida por Drug. Un total de 30 cristales pequeños y 6 grandes. La sirvienta le entrega el reporte de los cristales que ha recolectado con sus empleados en el último mes. Yahi está sumamente nerviosa porque ella no solo no consiguió ninguno, sino que le robaron el único que tenía. Pero Drug es tan esquizofrénica como siempre y comienza a disculparse por hacer un mal trabajo, suplicándole a su ama que la regañe. Claro, eso es solo para complacer su masoquismo. Yahi la colma de insultos humillantes y le exige pagar por todos los platillos carísimos que se comerá en la cafetería, lo cual significa la cúspide del clímax para la sirvienta fetichista. Para evitar el tema de su propia recolección, Yahi le cuenta que encontró a la Magical Girl que destruyó el reino. Su intención era enviar a la sirvienta a exterminar a la rubia, pero la cosa se complica cuando Drug asume de inmediato que Yahi la derrotó inmediatamente. Lo peor es que no puede conservar por mucho tiempo la mentira, cuando en esas aparece la Magical Girl por la ventana. Entonces Yahi dice que es una humana que se convirtió en una subordinada. Drug muere de celos y se va dejándola sola sin pagar la cuenta. Aparte de recibir un golpe en el bolsillo, Yahi encuentra su casa desordenada. La casera y la gerente hacen las paces y vuelve a quedar sola, planeando la restauración que ha avanzado en nada desde que llegó. Yahi se encontró un cristal de maná en el medio de la calle. Estaba tan fácil de recoger que le pareció una trampa. Intentó acercarse con suma prudencia. Podían atacarla de repente. Podía caerse por la alcantarilla, como al igual ella hacía que otros cayeran en huecos solo para burlarse. También podía activarse una bomba cuando levantara el cristal.
No sabía qué hacer. En eso llegó la gerente que quiso tomarlo del suelo en su lugar. Yahi temía que explotara una bomba y se lanzó despavorida para salvarla. Al final no ocurrió nada y Yahi obtuvo fácilmente un cristal de maná. Fue tan irreal que no sabía cómo sentirse. Después se reunió con Kokoro en un nuevo parque para buscar más cristales. Así se separaron para cubrir más terreno. Yahi estaba teniendo comportamientos que para ella no deberían ser aceptados. Primero se emocionó al encontrar las resbaladillas que Kokoro quería conocer. Quiso buscar a su amiga para jugar juntas. Luego encontró una flor y quiso regalársela a la niña. Para excusar sus intenciones amistosas, se dijo a sí misma que era una forma de chantajear a los subordinados para que siguieran sus órdenes. Cuando buscó a la niña, vio a unos hombres extraños y se transformó rápidamente para protegerla. Yahi no podía entender cómo pudo proteger instintivamente a una simple humana. Ella era una mujer demonio cruel que disfrutaba de hacer maldades. Kokoro vio la flor en su mano y le agradeció dulcemente por el gesto. Yahi entendió que su pequeña amiga es diferente del resto de los humanos y por eso la aceptaba. Pero se presentó otro problema. Vio a la policía y salió corriendo con la niña en la espalda. Dejó a Kokoro en un escondite y distrajo a los oficiales que al final la detuvieron. Ella no había hecho nada malo. Los oficiales la persiguieron porque corrió sospechosamente cuando los observó. Volviendo con su arma, la rival autoproclamada realizó una nueva poción para convertir a Yahi en un indefenso perro. Solo ella misma se lo tomó primero y terminó vagando por las calles, sin poder evitar los instintos caninos. Para colmo, la mismísima Yahi se le acercó para jugar con su versión canina. Desgraciadamente, sus instintos la obligaron a seguirle el juego. Más tarde cayó una fuerte lluvia y se acercó la casera a la que ya le tenía bastante miedo. Pero la chica le regaló el paraguas que tenía para que no se mojara. Entonces entendió que la gente es más amable con las mascotas y que ella misma no sintió tanto miedo. Lamentablemente la poción no duró mucho más tiempo y volvió a su verdadera forma, mostrándose desnuda en medio de la calle. Es así como jamás volvió a crear esa poción. La gran Yahi está disfrutando de unas buenas y merecidas vacaciones. ¿O no? En realidad están ayudando a un tío de la gerente con su restaurante en la playa. Yahi se rehusaba a colaborar. El tío se lesionó la espalda dejando toda la responsabilidad a sus sobrinas. Entonces, de los parlantes se escuchó un comunicado que anunciaba el arribo de medusas por la costa. Fue muy extraño que el día que debían tener más clientes, la playa estuviera vacía, por lo que estaba prohibido entrar al agua. Yahi no vio esto como una coincidencia, sino como una posibilidad de encontrar un cristal de maná cerca. Se lanzó veloz al agua para buscarlo, pero le ofrecieron un postre si se quedaba a trabajar. Al mediodía, los pocos comensales se quejaban de haber hecho el viaje en vano a la playa. Incluso una pareja de novios discutió y terminaron su relación amorosa. Eran muchas señales de mala suerte. Definitivamente tenía que estar algún cristal en ese sitio, uno muy grande para causar tantas desgracias. Yahi olvidó por completo el postre y el salario del día, así que decidió buscar el cristal en el mar. Las desgracias continuaban. Las personas estaban en peligro y la demonia los salvó a todos tratando de acercarse a los lugares mismos donde había más mala suerte para encontrar el preciado cristal. Pasó todo el día en esa faena. Incluso perdió su forma de demonio en el atardecer y lloraba lamentándose de no encontrar nada. Pero de repente, gracias a la oscuridad de la noche, una luz rojiza comenzó a surgir bajo el agua. Recolectó por fin un montón de trozos de cristales, aunque no le pagaron su día de salario. Otro día, Druk se topó con Yahi en el parque. La sirvienta no podía dejar pasar una oportunidad de hablar con su ídolo. La chibidemonia estaba de muy buen humor gracias a su reciente adquisición, por lo que le dijo que debía tomarse un descanso. A Druk le conmovió su preocupación. Yahi incluso le ofreció que se sentara a su lado. En ese punto, la sirvienta sintió que su comportamiento era demasiado extraño. En el reino demoníaco podía disfrutar que la gran Yahi la pisoteara, la hiciera trabajar hasta casi morir, la insultara y la humillara. Sin embargo, los buenos tratos que le ofrece ahora no satisfacen sus emociones fetichistas, así que se decepciona de los cambios que tiene ahora su ama. Yahi se preguntaba si ha descubierto todas las mentiras que ha inventado. Intenta explicarse, pero Druk solamente le dice que se ha vuelto más amable, al igual que los humanos. Le ruega que la regañe, que sea cruel, que la trate como a una basura, un insecto o algo despreciable. Cuando Yahi entiende por fin sus retorcidos pensamientos, solo puede sentir asco de su masoquista mente enferma. Druk se excitó con su mirada de repulsión, quedando por fin satisfecha. Yahi a duras penas consiguió que Druk la siguiera admirando. La Magical Girl rubia no solo destruyó el reino demoníaco, sino que también cambió la vida de Yahi por completo, haciéndola vivir de forma deplorable y humillante. Era la hora de vengarse y acabar con
ella de una vez por todas, pues ahora tenía la ayuda de los cristales que recolectó en la playa. Por supuesto que la rubia se defendería de los ataques, pero ahora Yaji tenía armas y poderes a su disposición. La Magical Girl asegura que tomará sus cristales y su objetivo de destruirlos a todos por completo, porque recibió una orden divina para hacerlo. Yaji no puede creer que pretenda cargar todo el peso del mundo por su cuenta. La rubia relata que siempre estuvo por culpa de su mala suerte, pero ahora puede hacer algo positivo con eso, sintiendo una especie de conexión con las personas que le transmiten sus desgracias. Yaji entiende que simplemente no le gusta la soledad. Ella misma siempre ha contado con el apoyo de alguien para sobrevivir en el mundo humano. Le quita el arma a la Magical Girl y le ofrece un trato. Si ella le entrega todos los cristales, se liberará de la mala suerte y no la dejará sola. También la va a querer y serán amigas. Luego de su acuerdo, la chica comenzó a mostrar un comportamiento obsesivo. La buscaba en todas partes y a todas horas. Yaji empezó a averiguar quién pudo haberle ordenado que destruyera el reino demoníaco, con ese ligero objetivo de liberar a los humanos de las desgracias, pero tenía pocas pistas. Acompañó a la chica a su casa para recuperar los cristales, y se encontraron con el lugar impregnado con un exceso de mala suerte. La habitación donde guardaba los cristales ni siquiera la abría desde que salió una sombra negra de allí. Sin temor, Yaji entró con tranquilidad y lo que encontró la dejó en shock. Había una niña. La rubia quiso atacarla y fue golpeada por Yaji. La niña era nada más y nada menos que la reina del mundo oscuro. La chica creía que el rey demonio era el cristal gigante de maná que destruyó, pero Yaji le explica que eso era más bien como su corazón y su cuerpo que están hechos con él. Por eso, al reunir suficientes cristales, ella puede manifestarse. En la cena, la reina devoró toda la comida, dejando a la pobre Yaji con hambre, pero le recompensó con un trozo de pulpo, el cual Yaji tomó como prueba de su afecto. La Magical Girl contó después de que un día casi muere ahogada en un lago frío, y fue cuando una voz le encomendó la misión de buscar los cristales y le otorgó sus poderes. Yaji concluye que para restaurar su reino, también debe derrotar a ese enemigo. Algunos de sus problemas se han solucionado, pero ahora la reina de los demonios prefiere quedarse con la colegiala por toda la buena comida que le da. Eso destruye el corazón de la pequeña demonio, la cual se va hecha un mar de lágrimas. A pesar de la decepción del día anterior, Yaji todavía se sentía orgullosa de sus logros. Por eso esperó ansiosa a Kokoro, que seguro la halagaría de nuevo, pero su encuentro se interrumpió por el acoso de la Magical Girl. Para evadirla, Yaji le dijo a la niña que debían huir de la estudiante, porque atraía la mala suerte. Al final, jugaron en el parque. Yaji le reclamó a su amiga por ser buena con la mujer que destruyó su mundo, pero Kokoro les dijo que olvidaran el pasado ya que eran amigas. La demonia está cansada de tener que soportar esa amistad obsesiva. El colmo fue encontrarla en su trabajo como la nueva empleada. Por primera vez conoció su nombre, Kyoko, quien sería su aprendiz en el restaurante. Yaji enfureció por haber llegado al extremo de acosarla en el trabajo, pero resultó ser una mera casualidad. Resulta que Kyoko encontró el anuncio donde estaban buscando empleados. Ahora que Yaji la liberó de sus penas, necesitaba una razón para vivir y quería hacerlo por la felicidad de sus seres queridos, pero para eso necesitaban dinero. En realidad, la reina demonio comía demasiado, así que tenía que reponer la despensa con frecuencia. Lo bueno del caso es que Yaji consiguió un ayudante, o se creía, porque Kyoko era un desastre total. Lo único que hizo fue darle más trabajo. La gerente se compadeció de la estudiante diciéndole que Yaji tampoco era buena al principio. La demonia decidió darle un entrenamiento y descubrió un pequeño cristal de maná en su cabello, el cual fue culpable de todo el desastre que ocasionó. Ahora podía estar segura de que su ayudante lo haría mejor. El problema es que tenía que tolerar a su loca amiga obsesiva todos los días. Más tarde, la gerente preparó una degustación de platillos para escoger uno nuevo para el menú. La maquiavélica diablilla no perdió la oportunidad de sugerir los platos que nunca había podido comer, solo para poder degustarlos. Fue así por fin que pudo obtener el filete de res que tanto añoraba, pero que le era imposible comprar por su exorbitante precio en el supermercado. El éxtasis que le provocó la carne no tenía comparación ni siquiera con los platillos del reino demoníaco. Por primera vez disfrutó de algo tan excelente, pero llegó la casera que descubrió la artimaña con la que engañó a su hermana y le exigió disculparse. En medio de su discusión apareció la reina demonio con un plato de arroz blanco. Yaji supo de inmediato que perdería toda su comida. Efectivamente, la chiquita devoró todo en un segundo y pidió más, pero Kyoko la convenció de irse a casa y comprar dulces. La reina cada vez era más apegada a la Magical Girl, lo que le provocaba mucho
mucho dolor a la pobre Yahi. En la misma cafetería super cara de siempre, se vuelve a reunir Yahi con Druk para contarle la gran noticia de la reina demonio. Su sirvienta expresó su admiración y menos pudo tolerar que la chica dijera ser amiga de la gran Yahi. Lo peor es que la demonia no podía negar la amistad que ofreció a cambio de los cristales. Druk no soportaba las ganas de aniquilar a la insolente Kyoko, la cual hablaba sobre el cariño que le ofreció Yahi. La sirvienta no podía soportar que insultaran a su ama de esa forma. Ambas establecieron un reto donde la que recolectara más cristales sería digna de llamarse la persona más cercana a la gran Yahi, lo que terminó siendo conveniente para la demonia, que obtendría cristales fácilmente. Claro, si omitimos el hecho de que la dejaron sola sin pagar la cuenta y tuvo que fregar los platos de la cafetería. Suarba vuelve a aparecer. Esta vez pone trampas por la calle en el horario que Yahi camina al trabajo. Su perfecto plan consiste en hacerla caer en las trampas para derrotarla. Estuvo estudiando por días su rutina para saber cuándo atacar, pero ahora se añadió un factor inesperado. Yahi tiene a una acosadora. Al pasar por la trampa, la segunda demonia más fuerte del reino la esquivó totalmente. En cambio, fue Kyoko quien cayó en la trampa, esperando ser rescatada por su amiga, que la ignoró sin dudar. Suarba se asustó porque una humana inocente cayó en una trampa mortal, pero cuando quiso ayudarla, la chica ya la había destruido. Más adelante cayó en otra trampa. Yahi nuevamente ignoró los gritos de auxilio de su amiga. Suarba no podía creer cómo la humana rompía tan fácilmente las trampas. Quiere grabarse el coraje, el valor y la adrenalina, así que decidió probar una ella misma, solo para darse cuenta que realmente funcionaban y dolía bastante. Kyoko está preocupada por los límites de su despensa. Yahi le cuenta que en el reino demoníaco ella era la única que podía entender lo que decía su reina, por eso le daba todo lo que necesitaba. A cambio, la reina era el núcleo de poder del reino y Yahi podía usar parte de sus poderes que provenían de los cristales. Ahora Kyoko entiende por qué la reina es malcriada, sin saber hacer otra cosa más que comer y dormir. Yahi se molesta cuando insultan a su venerable reina, pero eso no cambia que Kyoko siempre la encuentre holgazaneando. La idolatría de Druk hacia Yahi no tiene fin. Esta vez invirtió el dinero de su empresa en una marca de ropa en su honor, aunque la gran Yahi ni siquiera lo notó. La ferviente devoción de la sirvienta la condujo a visitar a su querida ama, la cual estaba en el restaurante donde se encontró a su nueva rival. Ryouku alardeó de pasar mucho tiempo junto a Yahi todos los días. Druk no pudo controlar su expresión de asesina. Sin embargo, no podía causar un alboroto en el local de su ama. La sirvienta incrédula no entendió por qué su ama conservaba a semejante inútil a su servicio. Toma una mesa con calma para notar que en realidad Kyoko era un completo desastre sirviendo la comida. Aparte, se iba a morir de celos cuando Yahi la reprendió. Y no solo eso, también insultó y golpeó a Kyoko de la forma que lo hacía con ella en el reino oscuro. Al final, su retorcidamente masoquista le dio un giro a sus pensamientos, justificando el comportamiento de Yahi, quien golpeaba a la otra frente a ella solo como una especie de castigo psicológico hacia su súbdita favorita, o sea, a Druk. La sirvienta se fue al final de la noche. A Yahi le valía un pepino los problemas de sus subordinadas. Ella tenía un asunto mucho más importante, pues no podía dormir. Fue al supermercado por un futón nuevo. Luego de todos los avances que logró, merecía gastar dinero en un lujo, así que compró el más caro de todos. El futón tenía una especie de hechizo que hacía dormir a cualquiera que lo usara, pero no lo pudo disfrutar mucho cuando advirtieron que un corte de agua en los apartamentos la obligó a quedarse con la casera. La gerente se dio cuenta de que su pequeño cuerpo había crecido un poco y la vistió con su ropa de infancia como si fuera una muñeca. En la noche, su jefa insistió en que se durmieran todas juntas. La gran Yahi una vez más confirmó cuánto ha cambiado su propia personalidad desde que llegó al mundo humano, pero esta vez se refugió en la calidez que compartía con otra persona e incluso accedió a mudarse con ellas. Pronto aprendió que las apariencias engañan. La gerente es una especie de karateca lanzando patadas mientras duerme. La gran Yahi ya no podía soportar un segundo más en esa casa. Vuelve a salir Suarba, pero esta vez no está concretando ningún plan malvado, sino que ha sido envuelta por una extraña luz amarilla. Al desvanecerse la luz, su propia apariencia era un poco diferente, además de que sus habilidades y destrezas físicas aumentaron. No sabía lo que ocurrió, pero definitivamente esto la ayudaría a luchar contra Yahi. Por primera vez se enfrentó cara a cara contra la segunda más fuerte del reino oscuro, pero no esperaba que la gran Yahi fuera incapaz de reconocerla. Suarba fue embestida por el poder de la luz al igual que la Magical Girl. Yahi no terminaba de entender la situación, siendo atacada por sorpresa por un sable de luz que parecía ser muy poderoso. Suarba la golpeó cientos de veces con su espada luminosa, sin causarle ni el más mínimo daño a la demonia. Yahi ya había recuperado sus poderes gracias a los cristales de maná. De hecho, era más fuerte que cuando estaba en su mundo, por lo que a Suarba no le quedó más que huir, triste por su desdicha. Yahi se quedó
extrañada por lo que pasó, pero lo dejó así. Otro día vio a Kokoro en la calle, pero su mejor amiga huyó de ella. Yaji estaba devastada pidiendo consejos para reconciliarse, sin siquiera saber la razón de su desplante. Al final la persiguió y resultó que la niña tenía una caries y no quería contagiarla. Ese problema se resolvió fácilmente, pero la gran Yaji tenía otra preocupación: la extraña luz que otorgaba poderes mágicos. A la vez, en el barrio circulaban rumores de un fantasma que aparecía ofreciéndole poderes a las personas y las convertía en espectros. Esa noche, la misma Yaji fue atacada por la misteriosa criatura, la cual consistía en una figura amorfa compuesta por una luz amarilla. Le preguntó a Yaji si quería obtener poder. Como la chibi demonia se negó y estuvo a punto de salir lastimada, pero apareció Druk para salvarla. Ante la inusual situación y desconociendo el nivel de poder de la criatura, Yaji le pidió a Druk que la apoyara en la lucha. Druk recibió la mayor honra que podía imaginar en su vida. Su ferviente devoción empezó cuando la gran Yaji fue la única en aceptarla, a pesar de su detestable poder. La habilidad de Druk consistía en controlar los corazones de las personas, por eso nadie se acercaba a ella. Cuando se dio por vencida, fue Yaji quien la reclutó para ayudarla en el dominio del reino demoníaco. Druk le estaba confesando todos sus sentimientos a su ama, cuando tenían que enfrentar a su enemigo, el cual aprovechó su distracción para desaparecer. Pero ahora Yaji entendió que ella misma se esforzaba por no decepcionar a Druk, ya que su sirvienta es la persona que más la admira y la venera. Después de eso, Yaji tuvo la idea de abrir su propio restaurante para independizarse. La casera se molestó mucho por querer abandonar a su hermana. En cambio, la gerente le ofreció todo su apoyo. A Yaji no le dio tiempo de conmoverse cuando apareció la extraña criatura de luz, convirtiendo a la gerente en una Magical Girl. En eso llegó Kyoko, sorprendida, y la chibi demonia se lamentó por no poder salvarla. El mayor temor de las empleadas era que su gerente obedeciera al ser de luz, pero cuando la criatura le ordenó robar los cristales de sus chicas, la gerente regañó a la criatura por pretender hacer algo tan malvado. La situación se volvió una locura. La criatura se hartó y decidió atacar por su propia cuenta, revelando su verdadera forma como una chibi rosada idéntica a la reina demonio. Yaji no asimilaba su sorpresa cuando apareció su reina contrarrestando los ataques. Las chiquillas, que parecían gemelas, iniciaron una lucha impresionante, convirtiéndose en enanas gigantes, siendo más altas que incluso los edificios. Sus poderes monumentales eran un gran peligro inminente. Yaji hizo lo que pudo para detener una bola de energía desviada, pero no pudo proteger el restaurante. Mientras tanto, ella misma se interpuso entre las dos diosas, recibiendo todo el daño por su cuenta. Nadie podía asimilar que Yaji pudiera morir, y cayó desvanecida como una frágil niña herida. Incluso las diosas dejaron su batalla de lado, y la chibi rosada se disculpó por lo que sucedió. Confesó que no quería lastimar a nadie, que solo quería hacer algo para llamar la atención de su hermana mayor. Entonces relató que no la volvió a ver desde que creó el reino demoníaco, y por eso convirtió a Kyoko en Magical Girl para ayudarla a contactar a su hermana. Yaji escuchó toda la historia mientras fingía estar inconsciente, sin creer todo lo que tuvo que sufrir por una simple pelea de hermanas. Así que descargó toda su ira contra la chibi rosada, exigiendo una disculpa, y que se disculpara sinceramente, viéndola incluso a los ojos, y que lo dijera fuerte y claro. Aunque las hermanas se reconciliaron, ella igual no quedó conforme después de todo lo mal que la pasó en el mundo humano. Con todo arreglado, la vida continuaba. El local de la gerente cerró para las reparaciones, y a Yaji le hicieron una fiesta de despedida porque iba a abrir su propio local. Druk le trajo las opciones y presupuestos que investigó para montarlo, pero obviamente la sirvienta no tomó en cuenta que los ahorros de Yaji eran extremadamente limitados, y designó a Druk que se encargara de todo lo relacionado al restaurante. La diablilla utilizó una vez más su astucia. Así todos se alegraron de la noticia de que Yaji continuaría trabajando con la gerente, y siguieron igualmente la fiesta en honor a Yaji y a la chibi rosada. Aunque a Yaji le molestara mucho eso, independientemente de las circunstancias, cada día se integraba más en el mundo de los humanos. Encontró a Kokoro en el mercado vestida con un traje tradicional, ya que iba a participar en un ritual donde pasean un templo. Primero no le dio importancia, pero cuando los niños molestaron a la niña por demostrar quién era mejor, Yaji decidió apoyar a su amiga para ayudarla a derrotarlos. Al pasear el templo por los locales, todos los ovacionaban igual que cuando ella estaba en el reino oscuro. Al final, Yaji se ganó el premio del niño que más se esforzó. Cada día el mundo humano la conmovía más. Claro, hasta que abrió el premio y resultaron ser puros juguetes para niños. La otra que también terminó disfrutando las actividades del festival fue Suarba, que fue reclutada por la gerente a participar en varias actividades. Sin embargo, tuvo que sufrir la humillación de ser descubierta por Yaji mientras lucía un traje de garota brasileña. Al final de la noche, todas las chicas que han estado viviendo una loca aventura en el mundo humano terminaron reunidas junto al río viendo los fuegos artificiales. Kokoro le pidió a su mejor amiga que por favor también la acompañara al festival del año siguiente. A pesar de que no vino al mundo
mundo humano por gusto. La gran Yaji deseó un poco, solo un poco, quedarse más tiempo en esa ciudad, aunque sentía que se le estaba olvidando algo. De seguro que no era nada importante. Déjanos un like y suscríbete al canal para ver más de nuestros resúmenes.